Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Mercè Carbonell y a la CEFAC el haber contado con nosotros, con nuestra universidad, para participar en esta mesa redonda. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. Como todos ustedes saben, la adaptación de los planes de estudio al espacio europeo de educación superior ha supuesto para la universidad un cambio en la metodología de enseñanza. Hemos pasado de impartir conocimientos también a tener que enseñar a los alumnos competencias y habilidades, y esto para la universidad ha sido un reto muy grande. En la práctica profesional, la atención farmacéutica como pilar fundamental de nuestra profesión, voy a intentar explicarle brevemente lo que hacemos en nuestra universidad. Para aquellos que no lo conozcan, la Universidad CEU Cardenal Herrera es universidad desde el año 2000, pero ya lleva impartiendo los estudios de farmacia desde hace 40 años. Ahora en el 2013 hacemos el 40 aniversario que como centro adscrito a otra universidad impartimos estos estudios. Y como estrategia docente, para poder impartir esas habilidades y esas competencias a los alumnos de farmacia, hemos implementado un aula de práctica farmacéutica. Y en esta aula, pues la tenemos en la facultad como punto de encuentro entre la universidad, los farmacéuticos comunitarios y la sociedad. El objetivo del aula de práctica farmacéutica es crear unas instalaciones que permitan, por una parte, poner a punto metodologías docentes activas que permitan enseñar competencias y habilidades a los alumnos y también pues, mantener el contacto de los alumnos y los profesores con los farmacéuticos comunitarios, porque muchas veces en la universidad se pierde ese contacto con la profesión y también con los pacientes. De tal manera que hacemos reuniones con asociaciones de pacientes y con ciudadanos para mantenernos en contacto con nuestra profesión. Y también realizamos seguimiento farmacoterapéutico a pacientes reales. Revisamos nuevos medicamentos y también hacemos investigación en el área de atención farmacéutica. La creación del aula de práctica farmacéutica, la verdad es que fue un proceso lento. Empezó en el año 2006, me invitaron a participar en un curso de posgrado en Venezuela y allí vi un aula de estas características. La verdad es que la idea me gustó muchísimo, pero me costó mucho convencer entonces al decano y a mis superiores en la facultad, porque pensé que era una idea muy buena para nuestros alumnos de farmacia. En el año 2008 conseguimos tener el aula en la facultad, pero la verdad es que era un aula que no estaba muy activa y fue gracias a un convenio de colaboración con COFARES que permitió incorporar a un profesor asociado, a Paco Martínez, que lo tenemos aquí, el que nos dio ese impulso al aula que necesitaba, porque la verdad es que no es solamente tener la estructura y tener las instalaciones, sino que es verdad que necesitas una persona que la gestione, que la lleve y que le dé impulso. Este es un poquito el plano del aula de práctica farmacéutica, pues es un aula normal de la facultad, de hecho pues un aula la transformamos, tiene la pizarra y la pantalla con el ordenador y solamente que en la parte posterior tenemos una farmacia, un mostrador, una cajonera con medicamentos y una zona de consulta y de atención farmacéutica, una mesa de reuniones y luego los pupitres para los alumnos. Esta es una fotografía del aula, la parte de la farmacia, la zona de atención farmacéutica, la mesa central de las reuniones. Y bueno, lo que hemos hecho desde ese momento, pues establecer una serie de convenios, por supuesto con CEFAC, porque necesitamos los farmacéuticos comunitarios, que son los que vienen al aula y los que nos traen a sus pacientes. Convenios también muy importantes con CINFA, porque es la que nos donó todos los medicamentos para el aula de la práctica farmacéutica, convenios con Roche, que por ejemplo nos donó gratuitamente un Reflotron, que nos sirve para hacer pues, los análisis de colesterol, de glucosa a los pacientes, y luego convenios con numerosas asociaciones de pacientes, aquí he puesto algunas, pero tenemos muchas más, porque las asociaciones de pacientes son fundamentales para que nos traigan los pacientes allí a la facultad. ¿Qué asignaturas están implicadas en el aula? Pues la verdad es que esto es un reto también que al principio nos costó mucho. Aunque tenemos una asignatura de atención farmacéutica en el último curso de grado, como muy bien decía Juan, pues tiene unos créditos limitados por una serie de repartos que hay que hacer para seguir la orden del ministerio, y nosotros lo que hemos intentado es que todos los profesores del grado, en la medida de sus posibilidades, integren
el aula, la metodología activa en sus asignaturas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, desde una asignatura que tenemos obligatoria, Introducción a la farmacia en primero, en Estructura y función del cuerpo humano en segundo, Fisiopatología, Tecnología farmacéutica, Farmacología y farmacia clínica, es decir, que en todas las asignaturas, aunque sean las asignaturas básicas de los primeros cursos, que los alumnos tengan posibilidades de hacer prácticas en el aula y que tengan contacto también con los pacientes. Esto, por ejemplo, es una fotografía de la asignatura Fisiopatología y los alumnos haciendo prácticas en el aula. De farmacología, que es donde se hacen seminarios con las diferentes asociaciones de pacientes. Esto es muy importante porque el alumno nos comenta que cuando ve el paciente con la sintomatología, sus medicamentos, sus problemas, pues eso ya no lo olvida. No es lo mismo que una profesora de farmacología explique en una lección magistral pues los síntomas de la EPOC, que venga ahí el paciente con la bombona de oxígeno. Es otro tipo de docencia, por lo tanto, se le acaba. Una vez le pasó a Chimo que se le acabó el oxígeno en los alumnos, pero en realidad esto es una situación que puede ocurrir en realidad. Entonces, la verdad es que los alumnos lo valoran mucho. Es muy importante las prácticas de consulta farmacéutica y de seguimiento a pacientes individuales que se hacen en la asignatura Farmacología aplicada y Farmacología y farmacia clínica. Hacemos entrevista profesor y farmacéutico comunitario paciente. Y aquí es donde el farmacéutico comunitario, aquí tenemos una fotografía de la profesora de farmacología, el farmacéutico y el paciente juega un papel fundamental, porque el farmacéutico viene a la facultad con su paciente. El seguimiento se hace, por supuesto, en presencia de los alumnos, por supuesto que el alumno firma un consentimiento informado y un documento de confidencialidad, se realiza historia farmacoterapéutica, se hace el análisis de su medicación y el seguimiento, y a modo de ejemplo, los resultados del curso 2011-2012 se estudiaron 154 tratamientos, se detectaron 50 reacciones negativas de la medicación, se hicieron 15 informes a farmacéutico y a médico, y esto también lo colgamos en un tablón que tenemos en el aula de la farmacia y en la página web del aula, para que el alumno tenga la información, para que sirva de modelo cuando él esté luego trabajando, es decir, se trata de mantenerlos y de enseñarlos desde las aulas a hacer ese seguimiento. Esto es lo que hacemos en el grado, por supuesto también que en el posgrado hacemos actividades, pues tenemos un máster oficial en atención farmacéutica y farmacia asistencial que permite la iniciación a los trabajos de investigación y ya hemos leído algunas tesis doctorales. Y luego tenemos un nuevo proyecto que es un título de experto en abordaje terapéutico multidisciplinar. Y es que nuestra facultad no es facultad de farmacia, es facultad de ciencias de la salud. Por lo tanto, pues coexistimos profesores de farmacia, de enfermería, de fisioterapia, de medicina, de odontología. Entonces estamos empezando a trabajar en equipo, intentando enseñar también a nuestros alumnos el respeto por otras profesiones, la colaboración, la necesidad de trabajar unos con otros. La verdad es que hasta ahora las experiencias son muy positivas y vemos como pues, la colaboración con otras profesiones, el enfermero, el fisioterapeuta, son muy enriquecedoras y queremos o creemos que enseñar esto a los alumnos de farmacia desde el principio, desde que entran a estudiar el grado, pues puede ser muy positivo y estamos incorporando también a otros profesionales a estos equipos de investigación. Hacemos también dinámica de grupos con, por ejemplo, asociaciones de amas de casa, de pueblos cerca de la facultad. Las amas de casa pues, también son muy agradecidas y les hacemos seguimiento de glucosa, de colesterol, también para que conozcan lo que es la figura del farmacéutico. Hacemos cursos de la CEFAC en el aula, de tal manera que lo que intentamos es que el aula de práctica farmacéutica sea utilizada no solamente por los profesores de un área en la facultad, sino por todos los profesores. El año pasado contabilizamos y 32 profesores de la facultad la utilizaron, no solamente de farmacia, sino también de otras titulaciones. Vinieron 42 farmacéuticos comunitarios, un médico, un enfermero, 24 representantes de asociaciones de pacientes y 14 pacientes. La verdad es que nos parece muy interesante el implementar aulas de estas características porque acerca la realidad farmacéutica profesional a los alumnos. Sí que es verdad que luego pues, hay que intentar que las prácticas tuteladas pues también estos alumnos encuentren este tipo de, pues eso, la docencia que le hemos intentado enseñar nosotros en la facultad, este tipo de práctica profesional.
Los alumnos participan y la verdad es que la valoran mucho. Hemos hecho una página web, que he puesto aquí el link, pero que está en la página web de la facultad, porque lo que hacemos también pues, es colgar todos los trabajos de investigación, las tesis doctorales, los informes, para que los alumnos lo consulten. Y bueno, pues esta es la experiencia que hacemos en la facultad. Muchas gracias por su atención, pero sobre todo también por la colaboración, porque esto es posible gracias a los farmacéuticos que tenemos en nuestro entorno. Y bueno, pues anoche íbamos Paco y yo cazando farmacéuticos en el cóctel, es decir, sin ellos no podemos hacer este tipo de actividades, sin que el farmacéutico traiga al paciente a la facultad no podemos hacerlo, pero yo creo que estas estrategias docentes de punto de encuentro entre la universidad, entre la farmacia y sobre todo para los alumnos, porque ellos al final es el futuro. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, yo ya estoy formada, pero es nuestra responsabilidad formar a muy buenos farmacéuticos. Entonces, este tipo de estrategia docente es muy bueno y se puede hacer, nosotros solos no podemos hacerlo, desde la facultad se pueden hacer gracias a todos los farmacéuticos que nos ayudan. Es todo. Después, si tienen alguna pregunta.